Hola, hola, ¿qué tal mi querida amiga, mi querido amigo que me ve en esta hora? Qué privilegio, qué placer poder nuevamente saludarles y llegar hasta ustedes a través de este medio digital. Les habla Teodomiro Carvajal y para mí ha sido todo un gozo el poder compartir durante estas sus noches de esperanza. Estamos agradecidos primeramente con nuestro Dios y también con cada uno de ustedes por darnos esta oportunidad de estudiar la palabra de Dios y de aprender un poco más acerca de nuestro Salvador Cristo Jesús. Les recuerdo a mi familia que estamos desarrollando una serie titulada Su maravillosa cruz, a través de la cual hemos estado aprendiendo qué fue lo que realmente pasó en la cruz del Calvario. Noche tras noche nosotros hemos estado estudiando una palabra que nos ayuda a entender o comprender un poco más acerca del maravilloso misterio de la cruz de Cristo. Hemos hablado ya sobre justificación, sobre propiciación, sobre redención. Y el día de hoy nosotros nos disponemos a hablar de otra palabra que utilizaron los escritores del Nuevo Testamento a la hora de hablar de la cruz de Cristo. Y yo les invito para que me acompañen en sus Biblias. Yo les recomiendo que tengan una Biblia por allí a la mano, porque vamos a procurar utilizarla. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, donde nos dice de la siguiente manera el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Sí, familia, hoy vamos a hablar de la palabra reconciliación. La palabra reconciliación me habla de las relaciones y me habla de volver a la relación, de amistarse, de unir o acordar los ánimos desunidos, de restaurar una relación rota, reconciliarse. Esta es una palabra que nosotros sí utilizamos muy a menudo, no solamente en las relaciones de pareja, cuando hay quizás alguna pelea, algún malentendido y después se vuelven a unir, o quizás en las relaciones de amistad o en las relaciones familiares más extendidas, padres e hijos, o con algún otro familiar. Bueno, familia, la Biblia me habla de esta palabra y aquí lo acabamos de leer en Romanos capítulo 5, versículo 10. Y cuando la Biblia me habla de la reconciliación, me habla de ese cambio que ocurre en la relación entre el ser humano y Dios. Y es que el ser humano fue creado para relacionarse con Dios. El ser humano tiene esa parte espiritual, tiene esa necesidad de relacionarse con Dios. Pero, mis amigos, hoy en día vivimos en un mundo donde es muy difícil lograr una buena relación. Donde quiera que nosotros vemos, casi no existe la unidad, no existe la armonía, no existe, es muy difícil lograr la concordia. Lo que vemos son conflictos, desacuerdos, enemistades, peleas, discordias. Parece que cada día nos es difícil poder establecer buenas relaciones, no solo entre las familias, no solo entre los ciudadanos, sino establecer aún una buena relación con Dios. ¿Por qué será que nos es difícil tener buenas relaciones? Y aún así, lo que más me llama la atención, mis queridos amigos, es que aunque cada día se nos hace más difícil tener o establecer unas buenas relaciones, el ser humano no renuncia, no se da por vencido a la hora de tener buenas relaciones. Anhela y sueña con relacionarse con las demás personas, con su prójimo. Si usted me acompaña al libro de Génesis capítulo 3, Génesis, el libro de los principios. El capítulo 1 nos dice que Dios creó todo, incluyendo al ser humano, y todo lo que hizo fue bueno en gran manera. El capítulo 2 me dice que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra. Allí está detallado el relato cuando Dios también le creó una compañera a Adán y declaró: no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? El ser humano no nació, el ser humano no fue creado para ser asocial, para vivir como una isla, aislado, separado de la sociedad, de las demás personas.
Fuimos creados para relacionarnos, por eso tenemos esa gran necesidad. Ahora, en Génesis capítulo 3, cuando está el relato de la desobediencia y de la caída del ser humano, es interesante que allí vemos que la relación se rompió. Allí empezamos a notar que las relaciones se echan a perder. Y la primera relación que se rompió fue con Dios. Ya allí en Génesis capítulo 3 dice que Dios llegó esa tarde a pasearse en el huerto, pero el ser humano, en vez de salir al encuentro con Dios, en vez de salir y encontrarse y relacionarse con Dios, el ser humano se escondió. Allí es donde, familia, empieza la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no es otra sino la historia del ser humano que huye de Dios, que intenta esconderse y ocultarse de la presencia de Dios. La relación se rompió. El pecado rompió la relación que el ser humano tenía con Dios. Y mire, en Isaías, acompáñeme a Isaías, capítulo 59, versículo 2, y nos dice de la siguiente manera: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es, querida familia, es el pecado el que levantó una barrera entre el hombre y Dios. Es el pecado el que creó un abismo que nos separó a la humanidad de Dios. Antes del pecado era posible el ser humano tener una relación directa con Dios. Para él era un deleite encontrarse con Dios. Pero después de que el pecado entró a este mundo, separó al hombre con Dios. Y familia, eso nos explica por qué el ser humano no encuentra deleite o no le encuentra agrado en la presencia de Dios. El corazón del ser humano irregenerado, el corazón del ser humano que todavía no se ha entregado a Dios, está en enemistad con Dios. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Sí, mi querido amigo, nuestra tendencia, nuestra inclinación, nuestro impulso natural es alejarnos de Dios. Estamos enemistados con Dios, ¿no? El ser humano no es un simple extraño frente a Dios, es un enemigo de Dios. Abiertamente y constantemente nosotros procuramos huir de Dios, alejarnos de Dios, rebelarnos ante Dios y su palabra. Eso explica la actitud de hostilidad que generalmente manifiesta la humanidad hacia Dios, hacia su palabra, hacia los principios, hacia su ley. Mire, familia, hay que aclarar aquí algo. No fue Dios el que se alejó del ser humano. Es el ser humano quien, obedeciendo a Satanás y sus engaños, se alejó de Dios y vive huyendo de Dios, vive escondiéndose de la presencia de Dios. Es terrible, porque el ser humano aún así necesita o siente que tiene que tener o debe tener una conexión con Dios, una relación con Dios. Pero aquí es donde entra la buena nueva de la reconciliación. Y yo quiero que me acompañe aquí a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21. Es un texto bastante largo, pero vale la pena leerlo porque allí hay mucha información valiosa con respecto a la reconciliación. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, seguido hasta el 21. Nos dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en él. Así es, familia, mire, aquí hay varias cosas muy importantes, muy interesantes que nosotros necesitamos resaltar. En primer lugar, la iniciativa de la reconciliación es una iniciativa de Dios. No es el ser humano quien busca reconciliarse con Dios, es Dios quien busca al ser humano para reconciliarse con él. En las religiones paganas o en muchas otras religiones, formas de culto, es el ser humano quien da el primer paso, quien toma la iniciativa para reconciliarse con las divinidades. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia ya encontramos desde Génesis capítulo 3 que es Dios el que busca al ser humano, el que da el primer paso para reconciliarse con el ser humano. Sí, el hombre fue el que pecó. El hombre es el que está enemistado contra Dios, pero Dios es el que busca, el que toma la iniciativa, la resolución, da ese primer paso. Ahora, hay una segunda cosa que necesitamos aprender de este texto, y es que muchas personas creen que, bueno, en el Antiguo Testamento Dios el Padre estaba muy enojado, muy airado contra el ser humano. Se había alejado tanto del ser humano que el ser humano estaba condenado a morir y perecer eternamente. Entonces tuvo que venir Cristo Jesús, morir para conmover el corazón del Padre a misericordia. Y así Dios se dignara en reconciliarse con el ser humano. Pero fíjese, volvemos aquí a 2 Corintios 5, versículo 19, y algo allí que nos resalta es que Dios estaba, dice, en Cristo reconciliando consigo al mundo. No es Cristo quien lleva a cabo la obra de la reconciliación, es Dios quien estaba en Cristo, mediante Cristo, junto a Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Nosotros se nos ha enseñado de que es la parte que comete el error quien después tiene que dar el primer paso para arreglar el problema. Pero en la palabra de Dios vemos que es el ser humano quien comete el error, pero es Dios quien lo busca y da el primer paso. Muchas personas que se han convertido a Dios, que se han entregado a Dios, una vez que se entregan a Dios, cuentan su testimonio, y lo he escuchado muchas veces decir, el día que encontré a Dios. No, familia, usted no encuentra a Dios, Dios lo encuentra a usted. Usted solamente responde a la invitación divina que le llama, toca la puerta de su corazón, que le invita, que le persuade. Pero usted no busca primero a Dios, es Dios quien lo busca a usted. Cuando usted siente la necesidad de arreglar su vida, de reconciliarse con Dios, es porque Dios ya está trabajando desde hace mucho tiempo en su vida y en su corazón. Muy bien, familia. Entonces, si Dios tomó la iniciativa, si Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, si Dios no quiere tomarnos los pecados en cuenta para poder tener una buena relación con nosotros, ¿basado en qué Dios se puede reconciliar con nosotros? Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 16. Libro del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 16. Y mire, familia, que nos dice de la siguiente manera. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Sí, familia, el medio de la reconciliación, la base de la reconciliación es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fue allí en la cruz del Calvario donde Dios destruyó la enemistad que tenía el ser humano contra él. Es allí donde el Señor proveyó el medio necesario para poder reconciliarse con nosotros. Y el apóstol lo repite más adelante también en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Dice de la siguiente manera: y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así es, familia. Es a través de la cruz de Cristo Jesús, es a través de ese sacrificio expiatorio que usted y yo podemos ser reconciliados. Es a través de ese sacrificio que Dios puede acercarse al ser humano,
derribar esa separación, esa pared, cruzar el abismo que nos separaba de Dios y ahora volver a tener una relación con Dios. ¿Y qué beneficio o en qué me beneficia a mí el ser reconciliado? Pues familia, cuando usted y yo somos reconciliados, volvemos a nuestro estatus original, volvemos a nuestra condición original. ¿Cómo fue creado el ser humano? ¿De quién era hijo el ser humano? Usted se me acompaña al libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 38. Allí el doctor Lucas, hablando de la genealogía de Cristo Jesús, me llama mucho la atención lo que dice allí. San Lucas capítulo 3, versículo 38, dice de la siguiente manera: hijo de Enos, ¿y Enos de quién era hijo? Hijo de Set, dice allí. ¿Y de quién es hijo Set? Hijo de Adán. ¿Y de quién es hijo Adán? Hijo de Dios. Sí, mi querida familia, mire qué cosa tan interesante. A veces yo he escuchado a algunos decir que Adán no tenía padre. Familia, Adán sí tenía padre. Su padre era Dios. Recuerde que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El ser humano fue creado para ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Pero entró el pecado, rompió esa relación, nos ha llevado lejos de Dios. Ahora somos enemigos de Dios, andamos en hostilidad en contra de Dios. Pero mire qué interesante. Es a través de la reconciliación como usted y yo recobramos nuestro estatus original. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 seguido hasta el 7. Un texto bastante interesante e importante. Mire lo que nos dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Mire qué interesante, familia. Cuando usted y yo aceptamos reconciliarnos con Dios, usted y yo volvemos a ser hijos de Dios. Y alguien puede decirme en esta hora, ¿y es que acaso no todos los seres humanos son hijos de Dios? No, familia. Todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios. Pero el pecado ha hecho que seamos enemigos de Dios. En nuestro estado natural, el ser humano está enemistado contra Dios. Y nosotros necesitamos ser reconciliados primero para ser recibidos nuevamente y ser llamados hijos de Dios. Ahora sí. Y cuando usted es hijo de Dios, usted es miembro de la familia de Dios. Ahora usted es heredero. Ahora usted puede acercarse directamente a Dios. Ahora usted puede tener la plena seguridad que Dios es su Padre, que se interesa por usted. Me hace recordar una historia bastante particular que nos ayuda a entender esto. Se cuenta que cierta vez en la oficina presidencial de un país muy importante, estaba allí el guardia de seguridad, los guardias de seguridad custodiando la puerta de la oficina presidencial. De repente se acerca un pequeñito, un niño, quien le dice al guardia de seguridad: «Señor, disculpe, quiero ver al presidente». El guardia de seguridad se quedó observándolo y le dijo: «Hijo, usted no está en un lugar adecuado. Usted no puede pasar en este momento a ver al presidente». Pero el niño se quedó mirándolo fijamente y dijo: «Pero yo quiero ver al presidente». El guardia de seguridad le dijo: «Mira, hijo, usted no sabe cuántas personas quieren ver al presidente. Usted necesita seguir muchos protocolos para poder venir hasta acá. Tiene que comunicarse con uno de sus secretarios. Tiene que solicitar una audiencia, una cita. Tiene que pasar por escrito, justificar cuál es el motivo por el cual usted quiere ver y encontrarse, entrevistarse con el presidente. Y después de varias semanas y quizás después de varios meses o hasta años,
le puedan conceder una cita en la tan apretada agenda del presidente. Cuando usted haga todo eso, quizás algún día pueda ver al presidente. Pero el niño no se conmovió, se quedó fijamente mirándolo a los ojos. Él dijo, Señor, usted no entiende, yo ahorita voy a ver al presidente. En ese momento el guardia entonces le preguntó, hijo, por qué razón yo debería dejarte pasar y ver al presidente? El niño le dijo fijamente y muy firmemente, porque el presidente es mi papá. Sí, familia. El guardia no tuvo ninguna otra opción sino dejarlo pasar. No era cualquier persona la que estaba allí solicitando una audiencia con el presidente. Era un hijo quien quería ver a su padre. Y por supuesto que su padre no le iba a cerrar las puertas. Familia, a veces nos es difícil poder tener una audiencia con el Rey Celestial, con el dueño del universo. Pero si usted y yo somos reconciliados, si usted y yo volvemos en amistad con Dios, volvemos a restablecer esa relación con Dios, usted y yo ahora tenemos acceso directo a Dios, porque ya no tenemos que solicitar una audiencia con el Rey del universo, solo tenemos que dirigirnos y tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Mire qué otro resultado precioso hay cuando usted y yo somos reconciliados. Acompáñeme al libro de Efesios, allí adelante, capítulo 2, versículo 14 y 15, que nos dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y sigamos leyendo allí desde el versículo 16 seguido hasta el 18. Y mire lo que nos dice. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estabais cerca, porque por medio de él y los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así es, querida familia. Hay varios beneficios cuando nosotros somos reconciliados con Dios. Una de las cosas que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue derribar la pared de diferencias que separa a los seres humanos. Otra de las cosas que hizo Dios fue traer la paz en las relaciones humanas, matar, eliminar las enemistades, la aversión, la oposición, tener acceso directo a Dios. Y termina diciendo Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué preciosa promesa! Usted y yo, en el momento en que somos reconciliados, recibimos todo un paquete de beneficios al entrar ahora en una nueva relación con Dios, estar en un nuevo estado, en una nueva posición de relación con Dios. Pero por supuesto, nosotros no podemos creer que la muerte de Cristo se aplica automáticamente a la humanidad y que porque Él ya murió, automáticamente todos ya hemos sido reconciliados con Dios. Claro que no. El ser humano tiene una parte que realizar. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Familia, es un error la creencia de que sencillamente porque Cristo murió, todos vamos a ser salvos, estamos automáticamente reconciliados con Dios. Y también es falsa la creencia de que entonces Dios a uno nos ha destinado para ser salvos y a otros para perdición. No. Aquí Juan enfáticamente declara que el factor decisivo es la decisión del hombre. Radica en la decisión que usted y yo tomamos. A todos, dice él.
¿Cuánto es todos? Toda la humanidad, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Él les da la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Sí, familia, si usted y yo queremos entrar en una nueva relación con Dios y ser beneficiados del sacrificio de Cristo Jesús, tenemos que recibir a Cristo Jesús, creer en su nombre, entregarnos completamente a Él. Yo no sé si en esta hora yo estaré hablando para algún amigo o alguna amiga que necesita tener una buena relación con Dios, que necesita volver a tener ese encuentro con Dios, que necesita desesperadamente llegar a ser un hijo de Dios. Pues la única forma, mi querida familia, es reconciliándonos con Dios. Mientras usted y yo no nos reconciliemos con Dios, seremos enemigos de Dios, seremos extraños a Dios. Tenemos que encontrarnos con Dios, tenemos que reconciliarnos con Dios. Y familia, no hay nada más sabroso, no hay nada más hermoso y precioso en la vida que tener una buena relación con Dios. Eso no solamente mejora nuestra vida espiritual, sino que también empiezan a mejorar todas nuestras relaciones. Cuando mejoramos nuestra relación vertical, mejoran todas nuestras relaciones horizontales. Nuestras relaciones en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con la sociedad, en la iglesia, empiezan a mejorar. Quizás la razón por la cual no podemos tener buenas relaciones desde el aspecto horizontal sea porque todavía nosotros no hemos restablecido, no hemos vuelto a conectarnos con la verdadera relación vertical con nuestro Dios. El Señor te llama en esta hora. Si sientes que en tu corazón el llamado de Dios y quieres entregarte a Él, quieres reconciliarte con Él, yo te invito para que en este momento me acompañes en esta oración. Amante Padre que moras en los cielos, cuán bueno, Señor, es poder abrir tu palabra y escuchar tu voz a través de ella. Padre, gracias porque hay un grupo de nuestros amigos que en esta hora está escuchando el llamado de poder entregarse a ti, Señor. Quieren ser reconciliados contigo. Y Señor, estamos seguros de que ese llamado que ellos sienten allí en su corazón es el Espíritu Santo. Eres tú quien desde hace tiempo los has estado persiguiendo, los has estado llamando, tocando, Señor, porque quieres relacionarte con ellos, porque quieres bendecirlos, Señor, con tu presencia. Entra a esos corazones, transforma esa vida, Señor, reconcíliate con cada uno de ellos, de tal manera, Padre, que ellos empiezan a disfrutar de los beneficios de esta reconciliación. Bendiciones, Padre, que rogamos en los méritos sagrados de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, pues todo comienzo tiene un final y el nuestro llegó por el día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por prestarnos su atención y también por compartir estos temas con todos aquellos amigos y familiares que tanto también necesitan aprender y escuchar de la palabra de Dios, aprender de la maravillosa cruz de Cristo Jesús. No te olvides de compartirlo en tus redes sociales con todos tus conocidos. Y nos esperamos entonces en nuestras próximas noches de esperanza. Que Dios les bendiga.